En la Comisión C, sobre derechos políticos, democracia participativa, modelo de Estado y federalismo y república, Armando Fernández Estenco. Pues acabamos ya, ¿no? Bien, ha sido una sesión maratoniana. Más o menos la enciclopedia espasa en como 2 horas y media. Hubo al principio algún reproche justificado, falta de tiempo, organización, los documentos no llegaron cuando tenían que haber llegado, no hubo tiempo para leerlos todos, pero el tono y el ánimo indestructible de los que estábamos ahí ha, digamos, compensado todo ese voluntarismo y ha surgido una discusión bastante densa que yo voy a resumir rápidamente, también en atención de lo que nos acaban de comentar aquí. Bueno, el eje 4 son derechos políticos, democracia participativa, modelo de Estado, federalismo y república, la reforma de las administraciones públicas, la reforma de la justicia, bases para construir la tercera república, por un Estado laico, cultura, comunicación y sociedad de la información, acceso libre a Internet, etc. Bien, en primer lugar he dicho que hubo un alto nivel de discusión. La democracia participativa yo diría que ha sido la estrella de la discusión junto con el tema nacional, cómo no. Hubo muchos matices, obviamente había consenso sobre la necesidad de ir a un modelo de democracia participativa, un modelo de democracia que refleje el interés general, que reduzca los cauces de delegación y que implique al máximo número de personas en la discusión de los asuntos que les conciernen, ¿no? Se habló de presupuestos participativos y la importancia que tienen, pero también se habló de cierta tendencia a reducir esta forma de democracia a una cuestión formal que no plantea aspectos de poder, que no plantea aspectos que tienen que ver con la transformación social, ¿no? Partidos políticos como el Partido Popular o el PSOE también practican algunas formas de democracia participativa que no obedecen desde luego a nuestro esquema. Se habló de la necesidad de democratizar también el trabajo, de no hablar solamente de democracia en el espacio, digamos, fuera del trabajo, en la vida pública, en la vida comunitaria. Y también se habló de una idea interesante y es que la democracia participativa debería precisarse porque también puede llevar algo así como un tipo de democracia liberal, es decir, un tipo de participación fragmentada que se basa solamente en la suma de las opiniones individuales de las personas sin tener en cuenta el bien común. La democracia participativa, entonces, tiene que insertarse en una reflexión previa sobre el bien común, que es lo que beneficia a medio corto y largo plazo a la mayoría y no entenderse como la simple aportación mecánica de individuos sueltos que persiguen pues una maximización a lo mejor de sus intereses individuales, ¿no?, de tipo liberal. El segundo punto, democratización de las instituciones y regeneración de la vida democrática. Sobre esto se discutió menos, el documento, digamos, que despertó menos discusiones. Se habló de la reforma electoral, que si es proporcional o no el sistema electoral, pero en cualquier caso también la necesidad de su reforma. La importancia, se insistió muchas veces en la importancia de la democratización interna de los partidos, o mejor dicho, de ese nuevo partido, de esa nueva organización o lo que sea, ¿no? Es muy importante para dar una imagen también hacia afuera de que las cosas pueden funcionar, son eficientes y también democráticas y que pueden funcionar de otra forma. Es importante hacerlo en el seno de esta nueva andadura interna hacia adentro para demostrar hacia afuera que las cosas también se pueden hacer de otra manera, ¿no? Se habló, por supuesto, de la rotación de cargos, la posibilidad de primarias, aunque no se discutió el tema, se mencionó solamente la necesidad de que ese tipo de, digamos, de procedimientos que todos conocemos un poco, pues se apliquen, ¿no?, de forma consecuente, ¿no?, y sistemática, ¿no? Luego se habló también de la importancia de los referéndums vinculantes, que es una forma de participación que se consideró en la discusión pues muy importante. El tercer punto, el referido a, literalmente, Estado federal republicano participativo y solidario. Como tocaba temas de identidad, pues fueron las más apasionadas. La identidad es un sentimiento prerracional o posracional,
que en cualquier caso hay que combinarlo con el sentido común, con la racionalidad, como todos sabemos, o como todos deberíamos intentar. Los que han asistido a debates como este dicen que ha sido bastante civilizado, pero se nota que hace muchos años no se discute de forma franca y clara sobre qué entendemos cada uno por ese nuevo Estado desde el punto de vista del encaje, digamos, nacional, su identidad, federal, confederal, autodeterminación, etcétera. El derecho a la autodeterminación, obviamente, el tema central, como siempre, qué significa, qué debe significar, qué puede significar. Los viejos temas en relación con este derecho, qué sujetos políticos son los que tienen legitimidad para ejercer ese derecho, si son los pueblos o son los individuos, los ciudadanos tomados uno por uno. Otro viejo tema es el tema del derecho natural frente al derecho positivo, un viejo conocido también de la discusión. Y luego también el tema de la articulación, de la necesidad de articular de una forma o de otra diversidad y solidaridad. También aquí hay que mencionar que se habló de la importancia que puede llegar a tener y que debería tener el hecho de definir no solamente lo que la diversidad, sino también la comunidad, que es lo que tienen en común todos estos pueblos que coexisten en un mismo Estado. Por supuesto, se dio por obvia la voluntariedad, ¿no? Es decir, la coexistencia voluntaria de diferentes territorios, nacionalidades en un mismo Estado, y de ahí se deriva obviamente luego la legitimidad del derecho de autodeterminación. Se habló de un concepto también interesante, a mí me parece por lo menos, el patriotismo republicano, que podía ser una fórmula que permitiera la coexistencia de varias identidades diferentes, unidas a elementos racionales. Son pequeños apuntes. No estoy con capacidad ahora de resumir la riqueza del debate, que ha sido bastante interesante y audaz, nadie se ha cortado, y yo creo que eso es bueno. Y en cualquier caso hemos llegado a la conclusión. Bueno, aquí una nota más. En el texto se decía que falta recoger la forma a través de la cual se expresa ese derecho a la soberanía, es decir, el tema del referéndum. Y como digo, digamos, lo que quedó claro es que estos son temas que estamos empezando a discutir, que no se han discutido lo suficientemente, que tenemos que recuperar mucho tiempo perdido. Y yo creo que había, a pesar de las diferencias, pues un deseo, ¿no? Un deseo de encontrar acuerdos, de encontrar puntos en común dentro de este tema, que siempre es complicado porque afecta a sentimientos, que es el tema de identidades y legitimidades derivadas también de esas identidades y derechos históricos o no. Bien, el cuarto punto trataba del Poder Judicial. Imaginaros qué sesión. Poder Judicial. El Poder Judicial efectivamente es uno de los espacios que más inmunes han permanecido a la transición democrática. El posfranquismo ha conseguido, y su pacto con, digamos, unos sectores del centro izquierda, por llamarlo de alguna forma, han conseguido que ese espacio permanezca bastante inmune a los cambios democráticos. Y yo creo que lo que está sucediendo ahora en relación con la memoria histórica tiene mucho que ver con esa transición que ni siquiera ha comenzado en muchos estamentos judiciales, como se comentó. Hay una relación entre libertad y justicia muy importante, y hay una vulneración de los derechos humanos basados no, digamos, en el incumplimiento de algunos derechos constitucionales básicos, como el derecho a la educación, etcétera, que también, sino debido al incumplimiento de una serie de derechos absolutamente necesarios para el ejercicio de la justicia, es decir, la burocratización de la justicia, el alargamiento de los tiempos de espera para, digamos, espera de un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? El retraso. Estos son derechos fundamentales que se ven diaria y silenciosamente vulnerados en un momento como el actual, en el que hay una necesidad crónica, un déficit crónico presupuestario para hacer frente a un sistema jurídico tan complejo como el que tenemos y con el que tenemos que convivir en un Estado como este. Obviamente, también se señaló la necesidad de convocar un foro de la justicia, es decir, otro grupo de trabajo especializado en estos temas. Estado laico, y voy terminando. Algunos decían que es la primera vez que la laicidad se introduce de forma tan clara en un documento, digamos, propio de una organización como la que queremos construir, y en ese sentido
había una gran alegría, alegría por haber conseguido que este tema también se colocara, ¿no?, en la agenda. Hubo varias intervenciones, denuncia del concordato debería ser una prioridad y también que las instituciones del Estado dejen de exhibir su confesión en funerales de Estado y en actos protocolarios de este tipo. Es una cosa que se puede pedir ya a corto plazo, puesto que efectivamente eso transgrede una laicidad absolutamente mínima, que es la que ya se podría pedir hoy y aquí sin cambiar prácticamente ninguna ley. Y por fin, una convocatoria, si me dejáis acabar ahí a la derecha. El 23 de octubre hay una propuesta de movilización de la Europa laica a la que estáis todos convocados. Las bases para construir la Tercera República, esto fue un apartado un poquito redundante, no hubo demasiada, digamos, aportación novedosa, excepto un debate sobre la transición, si se trata de un régimen que empieza con la muerte de Franco, que continúa hasta hoy, en fin, un tema relacionado con el pasado, pero que a mí me parece importante, puesto que muchos de los errores que puede haber cometido la izquierda tal vez se hayan cometido en esos años. Hubo un debate sobre quién los había cometido, si unos partidos u otros, pero en cualquier caso eso forma parte también de nuestra autoformación política, ¿no?, el reflejo o el análisis acertado, lo más acertado posible, de ese periodo histórico que marca, sin duda alguna, hoy todavía la vida política de este país. Y por fin la comunicación que incluye, además de comunicación, incluye muchos temas: cultura, comunicación y sociedad de la información, acceso libre a Internet y defensa del carácter público del conocimiento, un tema muy importante, como veis, pero también despachado muy rápido. Ya prácticamente habíais empezado aquí cuando empezamos a discutir este tema. Bueno, se hizo lo que se hizo lo que se pudo. Estoy terminando. La importancia política de la comunicación fue muy importante, una aportación muy importante y una propuesta o dos propuestas concretas, y es que exigir al Gobierno la aplicación del derecho de acceso, que es un derecho que por ley le corresponde a una obligación de los medios públicos de ceder 12 horas gratuitas todas las semanas a todas las entidades sociales. Es una ley que no se cumple y que debería cumplirse inmediatamente. Por fin termino. Que había que constituir otro área más de nuevas tecnologías y tener un debate en profundidad sobre la cultura pública y libre en la era de Internet. Muchas gracias.